Hablamos ahora del programa migratorio Movilidad Segura lanzado en 2023 por los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica y que ha representado una oportunidad significativa para cientos de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Esta iniciativa tiene como objetivo primordial la reducción de la migración en Centroamérica, ofreciendo alternativas legales y seguras para aquellos que buscan salir adelante en un entorno más favorable. La implementación de este programa ha generado un impacto positivo en la población migrante, brindándoles la posibilidad de encontrar oportunidades laborales y estabilidad en un nuevo país. Según cifras de la Casa Blanca, unos 117,000 nicaragüenses y venezolanos optaron al programa Movilidad Segura. Saludamos a Eduardo González, él es profesor tecnológico de Monterrey y experto en migración. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Saludos, buen día. ¿Cuáles son los principales objetivos de este programa Movilidad Segura del que hablábamos y cómo se espera que ayude a mitigar la migración indocumentada hacia Estados Unidos desde México y otros países de la región? Bueno, el elemento central, me parece, del programa fue pues detener en donde se origina la migración, no necesariamente con ayuda económica o empleos o mejor calidad de vida, sino detenerla a partir de un proceso administrativo, es decir, que las personas migrantes que salieran de algún país de América Latina y llegasen a la frontera sur de Estados Unidos a solicitar el asilo, pues se les iba a negar de manera automática si no lo pedían desde sus lugares de origen a través de una app y esto pues con la finalidad de detener este flujo de miles y miles de migrantes que no dejan de llegar al sur de Estados Unidos. En el fondo no era algo pues necesariamente planeado para dar mayor seguridad a los migrantes o incluso dar posibilidades reales para llegar a Estados Unidos, sino todo lo contrario, crear una serie de mecanismos, en este caso la app, mecanismos tecnológicos, para forzar a los migrantes a solicitar asilo desde sus lugares de origen y entonces el gobierno de Estados Unidos determinar en ese momento si eran personas aptas para recibir el asilo o no. En caso contrario, pues ahí terminaba el proceso, cosa que pues para muchos emigrantes no fue la mejor decisión, el mejor programa. Ahora, ¿qué papel desempeñan los centros regionales de procesamiento que son parte de este programa y cómo están contribuyendo a dirigir a esas personas refugiadas, tal vez migrantes, hacia rutas legales, seguras para buscar una mejor vida en el norte? Bueno, son centros muy importantes dentro de este proyecto porque es precisamente ahí donde pueden acceder las personas para no solamente solicitar información para ver cómo es el proceso de solicitud de asilo, sino también se vuelven una especie de primer receptáculo de las peticiones mismas de asilo en algunos países de América Latina. Es cierto también que muchas personas que han logrado acceder al programa, pues han recibido la oportunidad de llegar a Estados Unidos, de hacerlo con mayor seguridad, por rutas no con una presencia tan fuerte del crimen organizado. Y me parece que al final de la historia, estos centros vienen a ser un eslabón más ahora en algunos países de América Latina del proceso migratorio legal, entre comillas, que llevan a cabo algunos migrantes desde nuestro subcontinente. ¿Cómo evalúa usted ese impacto inicial del programa Movilidad Segura, sobre todo en la situación migratoria en México y en la región, en términos de reducción de esos riesgos asociados a la movilidad humana y facilitación de opciones legales para las personas migrantes? Yo creo que de manera general la violencia sigue muy presente en el proceso migratorio, tomando en cuenta que la inmensa mayoría de las personas se están moviendo fuera de este programa, digamos, al margen de esta posibilidad, lo cual materializa también en muchas prácticas que tienen que ver con violencia
con abusos, con acosos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la gran mayoría de las personas migrantes siguen estando fuera de este programa, por lo tanto, se siguen exponiendo a redes de tráfico de personas, a extorsiones de las mismas autoridades de países latinoamericanos, de México, por supuesto, pero también de grupos criminales que pues han encontrado en la extorsión y en el secuestro de migrantes un modus vivendi. Incluso, pues se ha estado ya documentando que algunas prácticas de grupos criminales en México han llegado ya al punto de hacerse pasar por oficinas de migración en México que les piden un depósito económico para así poderles garantizar, dicen, su entrevista con autoridades migratorias mexicanas, cosa que no es cierto. Entonces, yo creo que al final el número de personas que ha aprovechado, digamos, esta forma de intentar llegar a Estados Unidos y obtener un asilo a través de los programas ha sido muy poquita. Simplemente el año pasado, la Organización Internacional de las Migraciones dató al menos 1,150 personas migrantes fallecidas a lo largo de América Latina. Entonces creo que la violencia sigue muy presente y el gran flujo migratorio está fuera de este programa norteamericano. ¿Qué desafíos o dificultades ha enfrentado este programa en su implementación hasta ahora y cuáles podrían ser los aspectos a mejorar para que sea más efectivo? Yo creo que yo pondría 2 puntos sobre la mesa. El primero, un asunto que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la tecnología, el uso de aparatos para poder acceder a esta plataforma. Eso me parece que es un punto que hay que resolver. Y el otro es que los requisitos que se piden para poder ser una persona que pueda acceder eventualmente a un asilo en Estados Unidos, pues son demasiados y las personas que incluso llegan a entrar al programa se dan cuenta pues que no los van a cubrir y entonces lo hacen a un lado y prefieren llegar a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos y ahí pues pedir el asilo, tener esta entrevista y lograr, dicen los migrantes entrevistados, ¿verdad? Lograr que quien los reciba en Estados Unidos realmente dé el visto bueno a la entrevista con lo que llaman ellos el miedo creíble. Es decir, que el migrante realmente exponga a los ojos de las autoridades norteamericanas razones válidas para solicitar el asilo. Entonces, creo que esta manera de hacerlo de manera electrónica, impersonal, me parece que es el gran reto, contestando a tu tercera pregunta, me parece que es el gran reto que tiene que enfrentar las autoridades norteamericanas si efectivamente están pensando en generar condiciones para dar el asilo, porque muchísimos migrantes que han sido entrevistados a propósito del programa, pues refieren que se sienten mucho más seguros, más cómodos en una entrevista cara a cara que llenando todas los campos, las preguntas que les vienen en el programa. Claro. En cuanto al programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, ¿cómo está haciendo esa colaboración entre México y los otros países de la región para poder identificar y además procesar casos de personas refugiadas y migrantes que pueden ser elegibles para ser reubicados en Estados Unidos a través de este programa? Pues en el caso de México, creo que siguen haciendo las veces de lo que llamamos un tercer país seguro, es decir, siguen recibiendo migrantes que esperan la respuesta positiva a la petición de asilo en Estados Unidos. En el caso de los países centroamericanos, pues se han concentrado a partir de obtener una serie de apoyos muy pequeños económicos por parte de Estados Unidos
pues se han convertido en una especie de frontera también infranqueable para, para las personas migrantes. En el caso mexicano, con respecto a los centroamericanos, pues la política sigue siendo bastante dura, aunque pues cada año se dan mucho más papeles para personas centroamericanas que obtengan el refugio en México. Nuestro país sigue también deportando a miles y miles de migrantes cada año. Entonces yo creo que de México hacia el sur del continente, los migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, incluso los africanos, se encuentran con un gran embudo al momento de llegar a nuestra frontera sur y después todavía más agudo al llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En pantalla, Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, además experto en migración. Le agradecemos mucho habernos acompañado hoy aquí en la mañana. Buen día para usted. Hombre, al contrario, un saludo, gracias, saludos desde México. Hasta pronto.